Hoy vamos a avanzar este tema. Es bien amplio, pero he tratado de resumirlo y ver los aspectos más importantes, ¿ya? Como ustedes bien saben, estamos viviendo actualmente una pandemia que en su comportamiento se ve que va modificando y cambiando cada vez. Entonces, todo lo que vayamos a hablar hoy día es de la actualidad. Puede ser sujeta a cambios durante el transcurso del tiempo, ¿verdad? Como se ha estado viendo ahora. Desde su inicio hasta ahora se ha visto varios cambios en el aspecto de síntomas y se han ido descubriendo cada vez más cepas y todo lo demás, ¿ya? Entonces hoy vamos a hablar de esta infección por COVID-19 y nos vamos a enfocar más a los síntomas respiratorios que produce, ¿no? Entonces, bien, un poco de introducción. Sabemos que la COVID-19 es una enfermedad infecciosa, ¿no? Causada por el virus del síndrome respiratorio agudo severo tipo 2. De ahí las siglas que la denominan SARS-CoV-2. Se ubica taxonómicamente perteneciente a la familia de los Coronaviridae, ¿ya? Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos, como ustedes saben, hasta antes del brote que se dio por primera vez en Wuhan, China, en diciembre del 2019, ¿no? Actualmente ya la Organización Mundial de la Salud ha declarado a la COVID-19 como una pandemia que afecta a muchos países, ¿no? Y lamentablemente nuestro país no ha escapado de esta enfermedad y también se han presentado varios casos. Hablando un poco ya en sí del virus, vamos a recordar un poco la estructura viral que tiene. Estos coronavirus tienen una forma esférica o irregular, con un diámetro aproximadamente de 125 nanomicras. Su genoma está constituido por ARN de cadena sencilla, con polaridad positiva y con una longitud aproximada de 30.000 ribonucleicos. ¿Ya? Poseen una cápside de simetría helicoidal constituida por la proteína de la nucleocápside. La proteína N, ¿no? Es la única presente en la nucleocápside y se une al genoma viral en una forma más o menos de rosario. Se cree además que participa en la replicación del material genético viral en la célula y en el empaquetamiento del mismo de las partículas virales. Vamos a ver entonces a continuación. Es así como nosotros vemos a este virus de forma microscópica, ¿no? Y ya haciendo un dibujo, vemos, como habíamos dicho, que tiene una estructura esférica, ¿no? Vamos a ver que tiene además una envoltura lipídica con 3 proteínas ancladas en ella. Entonces, las proteínas, y en especial esta proteína que les voy a mencionar ahora, es la que le va a conferir su capacidad infectante, ¿ya? Entonces, tiene en su estructura proteínas ancladas denominadas 1 a nivel de la envoltura en proteína E, ¿ya? A nivel de la membrana vamos a encontrar la proteína denominada con la sigla M. Y de otra proteína denominada la proteína S, o también denominada Spike, ¿no? Es su principal proteína infectante. O también por su sigla en inglés, Spike, también denominada espícula, la cual le da a esta bacteria, a este virus, como dice aquí, ¿no? Es la partícula infecciosa, la Spike. Y le da además la apariencia de una corona, como ustedes pueden ver ahí en este dibujo. Es la proteína que mantiene que media la unión del receptor y facilita su fusión con la membrana celular. Entonces, por esta apariencia es que la han denominado coronavirus, ¿ya? Es importante que ustedes sepan el periodo de incubación que tiene esta patología. ¿Por qué? Porque a partir del periodo de incubación, ustedes van a poder ver si se puede realizar aún un examen de diagnóstico o no, ¿ya? Entonces, esta patología tiene un periodo de incubación que oscila entre 7 a 14 días. ¿Qué es el periodo de incubación? Es el momento en que la persona ha estado en contacto directo con el virus
y a partir de ello va incubando y va a presentar posteriormente los síntomas. Es importante esto y les he puesto aquí un ejemplo porque muchas veces realizamos los tests o los exámenes antes del periodo de que se cumpla el periodo de incubación y nos dan resultados falsos, negativos, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un ejemplo y dice, Javier tuvo un contacto con un contagiado, ay, perdón. Vamos a agrandar, ya. Entonces, dice aquí, ¿no? Javier tuvo contacto con un paciente contagiado y se realizó se enteró que ese paciente estaba con COVID y se hizo un test al día 5, ¿no? De haber estado en contacto con ese paciente. Entonces, el test le salió negativo, ¿no? El resultado en realidad ahí al día 5, que todavía no entraba en el periodo de incubación o que recién iba a presentar síntomas, entonces le salió negativo y en realidad era un falso negativo. Entonces, en el día 8, que ya había entrado al periodo de incubación ya en etapa infectante, entonces él pensó que era negativo y fue a una reunión familiar. En ese momento él entró en el periodo infeccioso y se puso en contacto con familiares, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que contagió a sus familiares y en realidad tuvo un falso negativo. Es importante por eso que cuando una persona sabe aproximadamente los días que ha estado en contacto con un familiar o con una persona positiva, nosotros podamos realizar un conteo desde ese día hasta los 14 días y más o menos ver qué día le voy a hacer yo el examen, ¿no? Para no tener un falso negativo. O en caso de que no estemos muy seguros del tiempo, porque a veces uno no sabe dónde se ha infectado, entonces es importante volver a repetir el examen a la semana, ¿no? A los 7 días. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el mecanismo de transmisión del COVID-19? Como ustedes ya saben, la transmisión es a través de las gotitas de fluido, ¿no? A través de los aerosoles. Vemos aquí, por ejemplo, que cuando una persona está infectada, va a lanzar al aire lo que se denominan aerosoles y las gotas más grandes. Y la caída de estas gotas va a ser en relación al peso que tienen, ¿no? Entonces, aquellas partículas o aquellas gotas de 10 nanómicras, por ejemplo, van a durar en el aire unos 17 minutos y van a caer. Las que son más grandes, 20 nanomicras, en 4 minutos caen. Y los aerosoles que son más pequeños van a estar que son más grandes, las gotas grandes de 100 nanomicras van a caer más rápido, unos 10 segundos en el aire y van a caer. Esto varía en relación a lo que es el ambiente, ¿no? Se dice que en ambientes cerrados, aproximadamente el virus puede durar más tiempo en el aire y por eso es que puede ser más infectante, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto. A unos 2 metros separados de una persona a otra persona, se dice que nosotros estamos protegidos porque estas partículas, tanto las micropartículas como los aerosoles, que son los más pequeños, van a caer aproximadamente a 2 metros de la persona que está infectante. Entonces, más o menos guardando una distancia de 2 metros o más, nosotros podemos evitar inhalar esas partículas que están con el virus, ¿no? ¿Cómo se propaga el COVID? ¿Cómo se va a contagiar una persona? Esta es una persona que está infectada, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a estornudar o toser. Y al estornudar o toser va a lanzar las moléculas que contienen el virus. Estas moléculas van a ir a depositarse en las superficies que están alrededor de este paciente, ¿no? De esta persona. Entonces, aquí hay un ejemplo. Este paciente ha estornudado y esas partículas se han ido a depositar a esta taza. Y aquí está otra persona, ¿no? Entonces, esta persona va a ir a levantar el objeto y el virus va a pasar a las manos, ¿no? Y se va a convertir en un portador.
La persona no está infectada, aunque puede transmitir el virus. ¿Cómo va a transmitir? Este portador tiene contacto con otras personas, no ha hecho un lavado adecuado de manos y ha ido a saludar a otra persona, ¿no? La nueva persona se convierte en un nuevo portador y esta otra persona va a ir a saludar a otra persona. Y cuando esta otra persona, que también en ese momento es un portador, no se realiza el lavado de manos, ¿qué va a hacer? Va a irse a tocar los ojos, la boca o la nariz. Entonces es cuando puede llegar a infectarse, porque el virus va a entrar a su cuerpo, ¿no? Entonces es una cadena en realidad que se va formando y de esta manera se van volviendo más personas portadoras y en algún momento se infecta. ¿Y cómo vamos a ir a cortar esta cadena? Entonces se ha visto en los estudios que se han hecho, en varios estudios que se han hecho, que las maneras de prevención que dan más efectividad es uno, si esta persona hubiese usado aquí un barbijo y no hubiese estornudado, entonces no se hubieran lanzado las partículas, ¿no es cierto? Entonces se puede cortar a este nivel con el uso del barbijo, o cuando esta persona toca objetos y se va constantemente desinfectando las manos, también se corta toda esta cadena de propagación y transmisión del virus. Se ha visto que a medida que fue avanzando la pandemia, han ido desarrollándose nuevas variantes, ¿ya? Entonces es un poco complicado, pero les voy a ir mencionando que estas variantes han estado surgiendo y circulando por todo el mundo durante la pandemia. Entonces se calcula que hay cientos de estas variantes. Las mutaciones y variantes virales se monitorean de manera rutinaria mediante vigilancia basada en secuencias. Están haciendo constantemente estudios a nivel de laboratorio y investigaciones epidemiológicas, ¿no? Entonces, se ha dividido, según la Organización Mundial de la Salud, estas variantes que tienen mutaciones del virus en 3 grupos, ¿ya? Entonces, las denominamos variantes de interés, variantes de preocupación y variantes de alta consecuencia. Y las van a dividir en siglas, ¿no? Entonces, las variantes de interés las vamos a denominar VOI, las variantes de preocupación VOC y las variantes de alta consecuencia VOC, ¿ya? Actualmente, este último grupo de variantes no han sido reportados a nivel mundial, entonces todavía no existen estas variantes. Las que sí tenemos son las variantes VOC, las variantes que preocupan, ¿no? Como su nombre dice, son variantes que han ido mostrando mayores cambios y mayores tasas de mortalidad a nivel mundial. Entonces, estas variantes, también denominadas, antes se les había denominado como por el lugar donde se habían presentado a un principio, ¿no? Pero se ha visto que había mucha estigmatización y un poco de culpabilidad, se podría decir, a estos países, entonces han preferido ya no denominarlas así y les han cambiado a otro alfabeto griego, ¿no? Entonces tenemos uno que es la variante P1, que fue descubierta en Brasil, pero que ya antes la denominamos variante brasileña, ahora la denominamos variante gamma, ¿ya? La variante B117, descubierta en Reino Unido, ahora denominada variante alfa. La variante B1351, denominada variante beta. Estas dos últimas son las últimas que se han reportado en Colombia, ¿no? Entonces es la variante B16172, también denominada variante delta. Y la variante MU, denominada, o la variante B1621. Estas son las dos últimas que se han descrito, la delta y la variante MU. Entonces, ¿qué tienen en común estas variantes? ¿Ya? Vamos a ver que estas variantes han mostrado que existe un aumento de los casos de los brotes en relación al primer brote de la pandemia que se produjo, ¿ya? También han mostrado que existe un aumento de la transmisibilidad y de los contagios. Han mostrado más muertes en jóvenes, ya no era como en la primera
pandemia que se vio que había más mortalidad en personas de la tercera edad y con comorbilidades. Estas variantes han mostrado que se presentan más en jóvenes que no tienen ninguna patología de base, ¿ya? Es una enfermedad más severa y aumenta el número de muertes, por lo cual va a haber un aumento del número de hospitalizaciones. Escapan al sistema inmune. ¿Qué quiere decir esto? Se ha visto que estas nuevas variantes del COVID se presentan en aquellos pacientes que ya incluso han enfermado anteriormente y tienen anticuerpos, ¿no? Entonces, igual, se han infectado. Escapan de la inmunidad producida por las vacunas. ¿Qué quiere decir? Que igual si una persona está vacunada y ha recibido todas las dosis completas, igual puede volver a infectarse de estas nuevas variantes. Se asocia además a fallas en los exámenes diagnósticos. Por las mutaciones que ha realizado, entonces podemos hacerle nosotros los laboratorios que vamos a ver posteriormente y nos pueden reportar negativos. Sin embargo, este paciente puede ser positivo, ¿no? Con una nueva variante que ha escapado a ese estudio que le hemos realizado. Dentro de lo que es el COVID, vamos a ver que tiene 3 fases dentro de su evolución, ¿ya? Entonces, la primera fase es denominada fase 1 o fase de infección temprana, también denominada fase viral. Entonces, en esta fase, que es la fase inicial de la enfermedad, este paciente puede estar totalmente asintomático o puede presentar algunos síntomas leves, ¿ya? Puede estar con tos, dolor de cabeza, puede haber pérdida del gusto del olfato, conjuntivitis, otros síntomas que son leves. Entonces, una persona puede pasar esta fase y puede curar, ¿ya? Que la mayoría de las personas lo ha hecho. Si no, si la enfermedad va avanzando, va a llegar a una segunda fase que la denominamos fase pulmonar, ¿ya? Es un poco más severa. En esta fase pulmonar ya el paciente ha hecho una repercusión a nivel de los pulmones. Entra en lo que es una etapa donde ya el paciente hace una neumonía, ¿ya? Entonces, a causa de esa neumonía, que va a presentar dificultad para respirar, va a estar en hipoxemia, puede tener una hipoxemia silenciosa, sin aparente, ya es un poco más severa y el paciente requiere que se le haga más estudios sanitarios y muchas veces ya el tratamiento tiene que ser en forma intrahospitalaria, ¿ya? Entonces hay que ir viendo igual el grado de lesión que tiene a nivel pulmonar, el porcentaje que ha tomado la neumonía dentro de los campos pulmonares. Si en esta fase el paciente va evolucionando de forma desfavorable, va a llegar a una tercera fase que denominamos fase de inflamación o coagulopatía, ¿ya? Entonces, esta fase ya es más severa, este paciente tiene una reacción inflamatoria severa y con alta probabilidad, se ha visto que esta enfermedad del COVID genera microtrombos a nivel de los vasos, entonces eso va a llevar a una coagulopatía y lo que nos va a llevar a que el paciente entre en una etapa crítica. Ya en la fase 2 los pacientes son tratados en una unidad de terapia intensiva, ¿ya? Y como dice aquí, este paciente tiene un distrés respiratorio, un síndrome inflamatorio y un shock, un fallo cardíaco y un fallo multiorgánico, ¿ya? Entonces, esta es la fase más severa de la evolución del COVID, donde la mortalidad es muy elevada, ¿ya? Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces, ¿qué nos va a presentar estos pacientes? También se ha visto que las manifestaciones clínicas han ido variando a nivel de lo que fue avanzando la pandemia, ¿no? Entonces, actualmente es bien inespecífica, pero puede cursar las manifestaciones clínicas desde un paciente totalmente asintomático hasta una neumonía grave que requiere ventilación asistida y es frecuentemente fatal. Entonces, en la primera pandemia habíamos visto que estos eran los 3 síntomas principales que nos hacían sospechar que un paciente estaba infectado con COVID, ¿no? Entonces veíamos que el paciente tenía fiebre, tos, gripe y nosotros ya sospechábamos que este paciente
podía tener COVID, ¿no? En la actualidad ha variado bastante los síntomas, pero en todo paciente que presente alteraciones a nivel pulmonar, es decir, que haya ya hecho una infección, una neumonía, entonces sí o sí vamos a tener fiebre, tos y la disnea, ¿no? También nos puede presentar un dolor pleurítico por irritación pleural. Otras manifestaciones que habíamos visto, pero que no son respiratorias, es el tema de la cefalea, pérdida del gusto, del olfato, en algunos casos convulsiones o encefalitis, ¿no? Y también diarrea, náuseas y vómitos. Este es un estudio que se ha hecho de los cambios que ha habido en los síntomas del inicio de la pandemia hasta la actualidad, ¿no? Entonces, como les he dicho, actualmente es bien inespecífico el tema de los síntomas, ya no son específicos, pero en un paciente que nos está haciendo una neumonía, entonces sí vamos a ver lo que les había comentado, una tos que generalmente es seca, pero en aquellos pacientes que ya están sobreinfectados nos van a presentar una tos con expectoración mucopurulenta, ¿no? Purulenta y algunas veces incluso hemoctoica. Pero se ve más frecuentemente una tos seca, que va a tener fiebre, alzas térmicas continuas, y la disnea que va a ir progresando de acuerdo a al grado de afectación a nivel pulmonar que tiene nuestro paciente, ¿no? Y entre otros síntomas que se ha visto con la nueva variante, por ejemplo, Delta, se ha visto que hay cefalea, hay odinofagia y el tema de secreciones nasales que no se veía a un principio, ¿no? Ahora puede presentar rinorrea, puede tener secreción nasal purulenta, entonces también la fiebre y la tos también presentes, ¿no? Entonces la evolución de la infección va a ir dividida en tres, ¿no? Una enfermedad leve, que habíamos dicho que puede ser asintomática, una infección respiratoria aguda leve o una neumonía leve, que se va a ver o que se ha visto que se presenta más o menos en un 80% de los pacientes. La enfermedad grave, que ya hay una alteración a nivel pulmonar, que ya ha presentado neumonía este paciente, va a presentarse en un 15%, y la enfermedad crítica ya en distrés respiratorio, una insuficiencia respiratoria, un 5%, ¿no? Entonces, ¿qué diagnósticos? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Qué exámenes complementarios vamos a pedir? Indispensable solicitar una radiografía de tórax, igual en proyección postero anterior. Esta es una radiografía de un paciente que está en una fase viral, en una primera fase, ¿no? Entonces, cuando está iniciando la enfermedad, ¿qué alteraciones radiográficas vamos a ver? Las alteraciones radiográficas van a ser mínimas, ¿no? Nos pueden mostrar un leve aumento del parénquima pulmonar, pero no se observan focos neumónicos. Entonces, hay que ir haciendo controles en este paciente. Puede que en esta fase este paciente no haya mucha repercusión a nivel pulmonar y cure, es lo que les dije, ¿no es cierto? Pero si va avanzando, aquí ya tenemos un paciente que ha hecho o que ha ingresado a una segunda fase, ¿no? Una fase pulmonar, que quiere decir que este paciente, como ustedes ven aquí, ya ha desarrollado neumonía. ¿Y qué característica tiene la neumonía del COVID? Vamos a ver que es una neumonía que afecta a ambos campos pulmonares. Siempre toma los dos pulmones, ¿no? Y como ustedes pueden ver, no es lobar, no es segmentaria, sino es difusa. Puede ir incluso a tomar todos los campos pulmonares, ¿ya? Y como ustedes ven, ¿cómo vamos a describir esta radiografía? Se ven imágenes radiopacas, difusas, algodonosas en vidrio esmerilado, ¿no? Igual con broncograma aéreo, bien difusas, ¿no? Entonces ya este es un paciente con neumonía por COVID en una fase pulmonar. La fase pulmonar la vamos a dividir en una fase B1 y una fase B2. Esta es la B1. Y la B2, como ustedes pueden ver, ya abarca o va a ir a tomar más del 50% de ambos campos pulmonares. Aquí ustedes pueden ver igual, ¿no? Es, como les había dicho, es bilateral, afecta de forma difusa
Como ustedes pueden ver aquí, a nivel parailiar hay una consolidación más severa del foco neumónico en ambos lados, ¿no? Pero a nivel supradiafragmática igual está tomado. Entonces, estos pacientes necesitan sí o sí un tratamiento intrahospitalario y un soporte de oxígeno por este gran compromiso que están teniendo a nivel pulmonar. Si este paciente no va bien y va a entrar a la tercera fase, vamos a ver si le hacemos una radiografía a un paciente en tercera fase, no se ve bien la imagen, pero como ustedes pueden ver, aquí ya no se puede ver parénquima pulmonar. En una fase inmunológica o la tercera fase de la enfermedad, el COVID llega a afectar hasta más del 80% de los campos pulmonares, los focos neumónicos, ¿no? Entonces ya este paciente requiere total asistencia ventilatoria porque no tiene cómo poder respirar. La neumonía ha tomado ambos campos pulmonares y como ven ustedes aquí, están completamente velados, ¿no? Entonces, la radiografía nos sirve bastante para el diagnóstico, sobre todo en etapas o en fase pulmonar y en fase inmunológica. Pero también otro estudio que es más específico es la tomografía de tórax. Entonces, en todo paciente sospechoso de COVID o ya con COVID, es importante poder realizarle también una tomografía simple de tórax, ¿ya? Porque nos va a mostrar más específicamente lesiones que tal vez en etapas iniciales no podemos observar con la radiografía, como vemos aquí, ¿no? Entonces, estas lesiones que nosotros vemos aquí en la tomografía como imágenes hiperdensas, difusas, también en vidrio deslustrado, a veces en etapas iniciales no se ven en la radiografía de tórax, pero con la tomografía sí vamos a poder ver. Y este ya es un paciente que ha hecho una fase pulmonar y como ustedes pueden ver ya hay un gran compromiso a nivel pulmonar, sobre todo del lado derecho, que vemos imágenes hiperdensas, ¿no? Difusas, con broncograma aéreo igual, y que está afectando ambos campos pulmonares. Es la característica de la neumonía por COVID, ¿no? ¿Qué otro examen vamos a pedir para el diagnóstico? Vamos a hacer estas pruebas que actualmente se están realizando, ¿no? Las que tenemos para el diagnóstico son la prueba PCR-RT, que es la más indicada, la prueba de ELISA para COVID y la prueba del antígeno nasal. Entonces, la prueba PCR-RT, por sus siglas en inglés que corresponden a reacción de cadena de la polimerosa con transcriptasa inversa, es una técnica que se basa en la detección de distintos fragmentos del material genético del virus en un individuo, ¿no? Entonces va a ir a detectar el material genético del virus presente en nuestro cuerpo. Si bien la PCR-RT se considera el estándar de oro para el diagnóstico del COVID, esta prueba requiere de varias horas para su realización. Ese es un aspecto en contra, ¿no? También requiere un equipo especializado para su procesamiento y tiene un costo elevado. Entonces, por la detección directa que hace del material genético, es la prueba con mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico, aunque actualmente con la mutación de las nuevas cepas se ha visto que en algunos casos de sospecha de COVID, a veces nos van a dar igual unos falsos o nos va a dar negativo, ¿no? La prueba de ELISA es una prueba que va a detectar anticuerpos
Entonces, ¿cómo nos van a reportar? Nos puede reportar el resultado como ELISA IgM positivo y IgG negativo. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Como que el paciente está cursando actualmente la enfermedad, ¿ya? Si el reporte nos muestra IgM y IgG positivos, entonces nosotros vamos a interpretar que el paciente se ha infectado, pero ya está entrando en una fase de resolución porque ya está formando anticuerpos de defensa o de memoria. Si el resultado nos da IgM negativo y IgG positivo, nosotros lo interpretamos como ese paciente ya hubiese pasado la enfermedad, ¿ya? Y si nos reporta IgM negativo, IgG negativo, entonces ese paciente no se ha contagiado, no se ha infectado, nada, es un paciente negativo. La prueba de anticuerpos podría ser de utilidad en los siguientes contextos. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer esta prueba del ELISA? Cribado rápido de pacientes sintomáticos con 5 a 10 días de evolución, ¿ya? Más antes no podemos porque nos van a dar falsos resultados. En lugares con poco acceso a pruebas de detección viral. Cribado en contacto de paciente confirmado. Vigilancia y análisis epidemiológico. Nos sirve más para esto, ¿no? Hacer un análisis epidemiológico. Donación de plasma convalecientes. Actualmente uno de los tratamientos era el plasma, ¿no? De paciente que ya había pasado la enfermedad. Actualmente ya no se está utilizando mucho esto, pero también si se quiere realizar, entonces se hace una prueba de ELISA. Seguimiento de secuelas en pacientes graves con sospecha de síndrome postinfeccioso por SARS-CoV-2. Entonces, en un paciente que ya ha pasado la enfermedad, yo le puedo pedir esta prueba para ver su porcentaje viral o su porcentaje de anticuerpos que tiene el paciente. Y esta otra prueba, que es la última prueba que se está realizando, es la prueba del antígeno nasal. Esta prueba detecta una proteína localizada en la cubierta del núcleo viral a través de una muestra de un hisopado nasofaríngeo igual. Al igual que en el caso de las pruebas de anticuerpos, existen kits rápidos donde se pueden tener resultados en aproximadamente 15 a 20 minutos, dependiendo de quién los realiza, ¿no? Entonces, esta es otra prueba que se está realizando y como ven aquí, es rápida, ¿no? Entonces, en 15 a 20 minutos ya nosotros tenemos un resultado. Entonces, ¿en quiénes podemos utilizar esta prueba del antígeno nasal? En individuos con signos y síntomas compatibles con COVID. Entonces, viene un paciente, está con tos, fiebre, entonces en ese paciente yo le puedo solicitar rápidamente una prueba de antígeno nasal. Manejo apropiado de individuos asintomáticos para aislamiento o cuarentena en un brote o exposición conocida, ¿no? Entonces también podemos utilizar en estos pacientes. Guía para las medidas. Detección masiva en individuos asintomáticos o preasintomáticos. Entonces, por ejemplo, en lugares donde han habido personas hacinadas y se ha detectado un paciente positivo, entonces a todos los otros les puedo hacer un cribado y pedirles esta prueba. Para ver resultados del personal de salud, se debe tomar en cuenta los diferentes parámetros de precisión de la prueba. Sensibilidad, especificidad. Entonces, su sensibilidad y especificidad no es tan alta como la del PCR, pero nos ayuda en el tema de poder hacer un cribado, ¿no? Para hacer en el contexto clínico y epidemiológico del individuo. Entonces, siempre hay que correlacionar estos estudios con los antecedentes y la clínica que tiene mi paciente. Ante estas pruebas y una clínica muy altamente sospechosa de COVID, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que hacer prevalecer la clínica, ¿no? No puedo dejarme llevar por estas pruebas. Dentro del tratamiento, como ustedes saben, actualmente no hay un tratamiento estandarizado, ¿no? Se siguen haciendo estudios para poder ver alguna cura para esta enfermedad. Actualmente no tenemos, pero sí existen protocolos de manejo. Y dentro de ellos está, por ejemplo, muy importante en aquellos pacientes que que han entrado en una fase pulmonar, entonces la oxigenoterapia, ¿no? Sí o sí hay que aportarles oxígeno para que no hagan esfuerzo respiratorio.
Entonces, dependiendo de la saturación que tenga nuestro paciente, se va a hacer un apoyo de oxigenoterapia con mascarilla facial o una mascarilla de alto flujo, ¿ya? Se ha visto también que dentro de la evolución de la enfermedad hay 3 parámetros que hacen que el paciente se descompense, y uno de ellos es la sobreinfección al proceso viral. ¿Eso qué quiere decir? Una sobreinfección bacteriana o una sobreinfección micótica. Entonces, para ello, en el tratamiento se debe utilizar, cuando este paciente ya se ha sobreinfectado, entonces antibioterapia, ¿no? Y dentro de los protocolos hay varios medicamentos que están en una etapa inicial. Está los macrólidos, la acitromicina, la claritromicina también. En una etapa pulmonaria con la neumonía están cefalosporinas de tercera generación. Dentro de ellas está la ceftriaxona como uno de los medicamentos de elección, a una dosis de 1 gramo cada 12 horas. Están las fluoroquinolonas como la levofloxacina a una dosis de 500 cada 24 o cada 12 horas. Y el tratamiento generalmente 10, 14 días, dependiendo de la evolución que tiene nuestro paciente, ¿ya? Entonces, si se ha sobreinfectado mi paciente, entonces yo sí o sí tendré que mandar la expectoración que está presentando a un cultivo, ¿no es cierto? Y el cultivo me va a decir con qué bacteria se ha sobreinfectado y si es sensible, si hay sensibilidad al tratamiento que le he iniciado, ¿ya? Entonces, para el tema del proceso inflamatorio que ocasiona esta enfermedad, entonces dentro de los protocolos está también la corticoterapia, ¿ya? Y dentro de la medicación que utilizamos en los protocolos está descrito poder utilizar la dexametasona, ¿ya? A una dosis de 6 miligramos cada 24 horas. Esto por 7 a 10 días también, dependiendo de nuestro paciente. ¿Cuándo vamos a iniciar la corticoterapia? Cuando nuestro paciente ha entrado en una fase pulmonar, ¿ya? Cuando este paciente ha empezado a bajar su saturación y requiere oxígeno. No podemos de inicio, en una fase temprana, poder iniciar la corticoterapia. ¿Por qué? Porque se ha visto que a lo contrario, ¿no? Inmunodeprimimos más a ese paciente y la enfermedad evoluciona más. Entonces, según las guías y estudios que se ha hecho sobre la corticoterapia, solamente está indicado en aquellos pacientes con fase pulmonar y requirientes de oxígeno. Y al ver que esta enfermedad es una enfermedad que ocasiona múltiples trombos y procesos de coagulación que pueden llevar incluso a que nuestro paciente se produzca un TEP, entonces la anticoagulación es otro de los pilares fundamentales en el tratamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué medicamento vamos a utilizar para la anticoagulación? Podemos utilizar la heparina sódica o la enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular. Actualmente lo que más utilizamos es la enoxaparina por sus efectos menos severos que la heparina, ¿ya? Entonces, ¿a qué dosis utilizamos? De inicio profiláctico utilizamos enoxaparina a 60 unidades cada 24 horas en vía subcutánea. Dependiendo de nuestro paciente, si está entrando en una fase pulmonar B2 o 3, entonces se va subiendo la dosis hasta 80 unidades internacionales subcutáneo cada 24 o cada 12 horas, ¿ya? Y también se ha visto actualmente, de inicio los antivirales no nos mostraban muchos beneficios, pero actualmente con los estudios que han salido nos muestran que los antivirales sí muestran un efecto beneficioso en el tratamiento de los pacientes, pero en etapas iniciales, ¿ya? En la primera fase, por ejemplo, está muy aconsejable el uso. Y dentro de los antivirales, el más utilizado, el que se está utilizando más es el Remdesivir, pero tiene también costos elevados y eso es algo en contra que nos tiene a nosotros para el tratamiento, ¿ya? Entonces, ya viendo el mecanismo de transmisión, viendo la evolución que tiene esta enfermedad y la mortalidad que lleva también esta enfermedad, entonces, ¿qué nos compete a nosotros? Hacer medidas de prevención, ¿no es cierto? Esto es lo que va a evitar que nosotros podamos contagiarnos y podamos contagiar
a las otras personas. Entonces, dentro de las medidas de prevención hay que evitar las 3 Cs. ¿Qué quiere decir? Evitar espacios cerrados, congestionados o que entrañen contactos cercanos con otras personas. Es mejor que si hay alguna reunión sea al aire libre, siempre evitar lugares abarrotados en interiores y siempre hacer una ventilación natural de los lugares donde nos encontramos, ¿ya? El lavado de manos indispensable, pero hacer una técnica correcta del lavado de manos bien, ¿no? Entonces tengo que hacer los 12 pasos de lavado adecuado de manos para poder garantizar que hay una buena higiene de manos, ¿ya? Entonces,